Bien, manejo de datos. En la sección anterior observamos los modos en los cuales debemos consignar la información obtenida a partir de los instrumentos, ya sean analógicos o digitales, y a plantear un intervalo de confianza basado en la sensibilidad de los instrumentos. Eso implica que ya estamos en la capacidad de escribir una tabla de datos en nuestro cuaderno de laboratorio. Sin embargo, nos falta una habilidad muy importante y que nos va a complejizar mucho. Y es el asunto de la incertidumbre por errores de calibración y por errores aleatorios. Pero para poder explicar esto, vamos a hacer el modelo típico del tiro al blanco. Entonces, digamos que en este tiro al blanco, nuestro instrumento va a ser evidentemente un instrumento mecánico, una pistola. Entonces, si la pistola está perfectamente calibrada, si el operario tiene una puntería perfecta y si tiene una vista perfecta, entonces asumiríamos que vamos a obtener una lectura justo en el centro. Estas lecturas justo en el centro de la diana lo vamos a denominar como la verdad. O sea, hemos obtenido una lectura verdadera de lo que pretendíamos medir. Sin embargo, que el instrumento esté perfectamente calibrado, que el operario lo maneje perfectamente y que pueda consignar los datos perfectamente es algo demasiado idealista. Por lo general, vamos a presentar lecturas con cierta distancia a la verdad. Y el problema mayor es que usted no sabe cuál lectura es la verdadera y cuál lectura no es la verdadera generalmente. Es por esto que es necesario realizar varias lecturas. Adicionalmente, porque cuando usted repite una lectura de algún valor físico, generalmente va a suceder que no coincidan. Que cada vez que usted lee, los datos no den en el mismo lugar, no arrojen el mismo número. Y por eso es necesario realizar repeticiones y realizar un manejo estadístico. Pero digamos que tenemos un excelente instrumento y un muy buen operario. Entonces vamos a tener algo denominado precisión y exactitud. Y eso significa que cada vez que tomemos una lectura, los datos van a estar muy cerca unos de otros y al mismo tiempo van a estar muy cerca o en la lectura verdadera. Ese es el objetivo de toda medición científica y la razón por la cual constantemente se realizan mejoras de los instrumentos para medir constantes universales y otros datos de interés científico. Pero nuevamente ese es el ideal. Generalmente no se cumple. Entonces, vamos a hablar por separado de la precisión. ¿Y qué es la precisión? La precisión nos va a medir la distancia que hay entre cada una de las lecturas. Entonces voy a mostrar dos ejemplos de lecturas muy precisas. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de lecturas muy precisas porque están muy aglomeradas unas de otras. Esto va a contrastar con un conjunto de medidas que no son precisas, en las cuales cada medida se encuentra muy alejada una de otra. Entonces, la precisión nos va a determinar, nos va a medir o nos va a indicar qué tan consistentes fueron nuestras mediciones bajo las mismas condiciones, empleando los mismos instrumentos e idealmente usando al mismo operario. Tenga en cuenta que la precisión solo nos va a determinar el grado de consistencia de los datos consigo mismo, pero no nos indica nada de la distancia que hay entre esos datos con el valor verdadero si es que lo tenemos. Por otro lado, la exactitud sí va a ser la medida de comparación entre nuestros datos y un valor estándar o verdadero.
Ahora el problema es qué es lo que hace que nuestros datos carezcan de precisión y qué es lo que hace que nuestros datos carezcan de exactitud. Entonces, en cuanto a la precisión, lo que la va a limitar son los errores aleatorios y a la exactitud la va a limitar los errores sistemáticos. Los errores aleatorios dependen del operario, de su precisión al operar el instrumento, pero ya cuando el operario está muy bien entrenado, y a efectos aleatorios del ambiente, como cambios en la temperatura, la microtemperatura, la microhumedad, e incluso a alteraciones gravitacionales, cuestiones de las cuales el operario no tiene ningún control. Por el contrario, la exactitud va a estar limitada por errores sistemáticos, errores que se cometen constantemente y que siempre nos va a hacer que los datos estén sesgados cierta cantidad con respecto a un valor verdadero. Los errores sistemáticos más comunes ocurren cuando nuestro instrumento no está bien calibrado. Entonces, en nuestro ejemplo, cuando obtuvimos las lecturas negras, estas lecturas carecen de exactitud porque el instrumento posiblemente tenga un problema de calibración aun cuando el operario lo usó adecuadamente, lo cual se determina por una adecuada precisión. Adicionalmente, matemáticamente, los errores sistemáticos generalmente son denominados como errores absolutos. Entonces, cada vez que se les pida el error absoluto, ese va a determinarnos el error sistemático con respecto a la presencia de un valor que damos como verdadero o más exacto que nuestra propia medición. Mientras que los errores aleatorios van a tener un manejo estadístico muy relacionado con el problema del azar. En ese orden de ideas, entonces deberemos trabajar en la siguiente parte de esta presentación cómo deberemos abarcar los errores aleatorios. En cuanto a los errores aleatorios hay muchísimo que decir y eso es decir poco. Básicamente es tanta la teoría que podríamos cubrir un curso específico sobre estadística para la determinación de los errores aleatorios. Sin embargo, no tengo tanto tiempo, así que voy a tener que cubrir la información más relevante de forma un poco simplificada. En cualquier caso, para poder entender cómo es que vamos a expresar nuestros errores aleatorios en una medición experimental, vamos a comenzar con el concepto de histograma. Un histograma es una representación en el plano cartesiano. En el eje X se encuentra la variable que pretendemos medir. En biología, por ejemplo, puede ser la variable de longitud, altura, masa, edad, variables físico-químicas de la sangre como concentración de oxígeno, concentración de dióxido de carbono, etc. Mientras que en el eje Y vamos a encontrar la cantidad de veces que se repite una categoría de esa variable. Entonces vamos a poner un ejemplo. En esta representación tenemos hombres agrupados de acuerdo a la categoría altura. En el extremo izquierdo tenemos a los individuos más bajos y en el extremo derecho tenemos a los individuos más altos. Como se pueden dar cuenta, las filas van a conformar las columnas de un histograma. Y adicionalmente vamos a tener un aspecto importante, y es que esto va a presentar una curva en forma de campana, denominada campana de Gauss. La campana de Gauss se genera cuando intentamos medir un determinado valor que es afectado por elementos aleatorios, por un ruido azaroso que hace que la distribución promedio se disperse, que pierda consistencia hacia extremos, ya sea un extremo muy bajo o un extremo muy alto. Idealmente,
Si tomáramos una población infinitamente grande y realizáramos el histograma de cualquier variable, nuevamente vamos a tomar el ejemplo de la altura, nos debería salir algo semejante a esto. Entonces, justo en el medio tenemos la altura más común de todas. Y a medida que nos alejamos de la altura más común, vamos a tener alturas menos comunes hasta llegar a los extremos de los más altos y los más bajos. Cuando unimos los puntos de las cimas de cada una de las columnas, obtenemos una figura matemática conocida, como lo mencioné anteriormente, como la campana de Gauss, en honor a Carl Friedrich Gauss, un matemático germano que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Gauss es famoso precisamente porque describió matemáticamente las propiedades de las curvas con forma de campana, que denominamos campanas de Gauss, y que nos ayudan a describir fenómenos afectados por el azar, precisamente como la medición de la altura de los individuos en una población suficientemente grande. Ahora bien, a nosotros no nos interesan todas las propiedades de la curva, solo dos propiedades. Entonces recordemos por qué estamos acá. Estamos acá porque estamos intentando determinar un modo de expresar los errores aleatorios que afectan a la precisión. Es decir, necesitamos una medida matemática que nos indique qué tan condensados o qué tan dispersos van a estar las medidas que ofrecen nuestros instrumentos. En la actualidad existen muchos instrumentos matemáticos que nos ayudan a entender eso, pero vamos a comenzar con los dos más simples. El primero debe ser un viejo conocido suyo y es el promedio aritmético simple. Y digo que debe ser un viejo conocido suyo porque ese es el modo en que sacamos sus evaluaciones, sus notas de evaluación en todos los años. Sin embargo, este promedio simple va a darnos una medida inexacta de lo que necesitamos y es la dispersión de los datos. Entonces vamos a necesitar un segundo elemento que se simboliza como una S minúscula. Esto representa un concepto denominado desviación estándar. La desviación estándar precisamente es una medida de la dispersión de los datos con respecto a un valor promedio. ¿Qué significa esto? El valor promedio es el punto medio de los datos que hemos obtenido. Entonces, por ejemplo, en estos datos que tenemos acá, el punto medio de los datos es aproximadamente en esta zona. Entonces, la desviación estándar nos va a decir qué tanto se alejan los demás datos con respecto a un valor promedio. Y nuevamente, este valor promedio no nos va a decir nada con respecto al valor verdadero o que asumimos como verdadero. Simplemente nos va a dar una medida de la precisión de los datos, no de la exactitud. Ahora, ¿qué representa el promedio y la desviación estándar en nuestra campana de Gauss? El promedio nos va a indicar el punto medio como si fuera una línea media imaginaria que parte la campana de Gauss en dos lados exactamente simétricos, idealmente. ¿A qué me refiero a esto? La campana de Gauss solo se forma de manera perfecta cuando la cantidad de datos que tomamos es infinita o extremadísimamente grande. De lo contrario, los histogramas no nos van a dar una curva perfecta como una campana de Gauss. Ahora bien, si tenemos una campana de Gauss perfecta, el promedio precisamente nos va a indicar el punto medio que nos permite tener dos curvas simétricas, una del lado izquierdo y la otra del lado derecho. El promedio también nos indica la medida más común o que se presume que sea la más común de todas las medidas de nuestro histograma. Mientras que la desviación estándar nos va a determinar la medida de la dispersión de los datos, de forma tal que se agrupa el 68% del total de los datos. ¿A qué me refiero a esto?
La medida de la dispersión de la desviación estándar solo llega a cierto punto en ambos lados de la curva. Si extendemos líneas horizontales en este punto y en este punto, toda esta zona de acá debe agrupar al 68% de los datos. Esto hace de la desviación estándar algo un poco limitado, y en efecto lo es, y hay otros instrumentos matemáticos que nos sirven para poder estimar una mayor cantidad de datos, pero por el momento la desviación estándar es lo que es más estandarizado para esto en un nivel básico. Entonces, así sea el 68% de los datos, nos va a servir para medir la dispersión de datos. Ahora, ya que sabemos qué significa el promedio y la desviación estándar, viene el problema de cómo calcularlos. Entonces estoy bastante seguro de que ya sabemos calcular el promedio, pero no sabemos cómo es su fórmula matemática. Entonces voy a mostrarles la fórmula matemática formal, la más condensada, la más elegante del promedio. El acá. Entonces, esta nos dice que el promedio va a ser igual a la suma desde el dato número 1 de una lista hasta el dato final de una lista dividido entre el número de datos de una lista. Bueno, evidentemente debemos tener una lista de datos para que esto funcione. En resumen, es sumar todos los datos de la lista que usted tenga y luego dividirlo en el número de datos. Esto es relativamente sencillo. Ahora viene donde empezamos a tener problemas, y es en el de la fórmula para la desviación estándar. Y es que la expresión elegante de la desviación estándar es bastante compleja. Entonces vamos a comenzar explicando qué significa este gran paréntesis al lado un medio. Este gran paréntesis al lado un medio nos representa en realidad la raíz cuadrada de todo lo que se encontraba al interior de ese paréntesis. Luego, este paréntesis a la menos 1 nos indica que en realidad estamos tratando con una división. Lo mismo ocurre en la fórmula del promedio. Pero igual sigue siendo complicada. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la desviación estándar? La desviación estándar nos va a pedir que hagamos unas restas de cada uno de los datos individuales menos el promedio. O si usted lo prefiere, va a dar lo mismo, el promedio menos cada uno de los datos individuales. Da lo mismo porque los datos van a arrojar positivo o negativo con la misma magnitud, el mismo numerito. Luego, cuando elevamos todo al cuadrado, no importando si daba positivo o negativo, al final el cuadrado va a dar la misma magnitud independientemente del orden en el cual usted haya ejecutado la resta. Luego, cuando tenemos las restas de todos los datos de la tabla, debemos hacer la suma. Esta suma de elementos al cuadrado se conoce como la suma del cuadrado de la diferencia de cada uno de los datos con respecto al dato promedio. Y luego vamos a dividir eso entre el número de datos total menos 1. Complicado. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Pero por el momento vamos a dejar un pequeño espacio de tiempo para que puedan anotar las fórmulas. Bien, digamos que su malvado profesor de matemáticas le sacó 4 notas en el periodo pasado. Vamos a simbolizar esas notas con el símbolo de variable x. Y vamos a tener entonces notas que van desde x1 hasta x4. Sin tener que plantear valores numéricos, ya podemos decir que la cantidad de datos total, que es representado en estas fórmulas como una n minúscula, aunque en algunas fuentes la representan como una n mayúscula. Bueno, no importa que sea n mayúscula o n minúscula, este va a representar la cantidad de datos total. Va a ser igual a 4 valores. Ahora vamos a dar
valores a cada una de las notas que se dio. Entonces digamos que en su primer nota usted sacó 4,0, le fue excelente y por lo tanto para la segunda evaluación usted se descuidó y sacó 1,4. Digamos que para la tercera nota usted estaba en pánico, pero no estudió lo suficiente nuevamente y sacó 2,5. Y en la última evaluación, la evaluación final, usted estudió muchísimo, pero la evaluación estuvo muy difícil y sacó 3,4. Entonces, con respecto a eso tenemos una tabla de datos. ¿Qué es lo que nos va a pedir entonces el problema de práctica? Va a solicitarnos entonces el promedio aritmético. Entonces el promedio aritmético va a ser una incógnita. Y también nos va a pedir la desviación estándar. Entonces la desviación estándar también es una segunda incógnita. Vamos a hacer esto por calculadora. La razón es muy simple. Estoy enseñando a manejar los datos obtenidos de la experimentación en ciencias de la naturaleza. Me importa un comino, en esencia, si saben o no matemáticas. Por lo tanto, vamos a usar la calculadora para ahorrarnos tiempo. Y adicionalmente para aprender a usar algunas funciones de la calculadora posteriormente. Pero por el momento vamos a usar la calculadora en su forma más básica posible, como la denominan en algunas universidades en su modo panadero. Bien, entonces saqué mi calculadora Casio FX82ES, que es el modelo de calculadoras Casio más común que podemos encontrar en su versión científica. Así que espero que las instrucciones que podamos ofrecer con esta calculadora puedan ser de utilidad para la mayoría de los casos. Entonces, primero que todo, como dije anteriormente, vamos a usar la calculadora en su modo panadero. Significa que no vamos a emplear las funciones científicas por el momento. Entonces, promedio aritmético. Vamos a sacar la fórmula general. Bien, entonces nos dice que debemos sumar iniciando desde x y igual a 1 y es ese de acá, x y igual a 1 o x sub 1, que es 4. Y debemos sumar hasta el último miembro de nuestra lista, entonces debemos sumar x sub 1, x sub 2, x sub 3 y terminar en x sub 4. En resumen, sume todos los miembros de la lista. Ya sé que puede parecer un poco tonto esta instrucción, pero nuevamente esto es para que aprendan a leer esta simbología de la notación sigma o notación sumatoria. Entonces comencemos. X sub 1 vale 4 más 1,4 más 2,5 más 3,4 igual. Si se pueden dar cuenta, nos están dando datos en formato fraccionario. En caso de que esto nos ocurra, simplemente debemos buscar la función SD, que es esta de acá que se encuentra encima de la función borrar. Al presionar, nos arroja el valor total de la suma, 11,3. Entonces, todo este símbolo extraño que tenemos acá va a valer 11,3 para nuestro caso concreto. Y luego debemos dividir 11,3 entre el número de datos total que fue 4. Entonces dividimos entre 4. Resultado, y lo expresamos en decimales, el resultado es de 2,825. Vamos a anotar todos los decimales por el momento. Entonces el resultado fue de 2,825. Sin embargo, no podemos expresar todos los decimales. Aún no hemos visto el capítulo de cifras significativas, pero por el momento voy a adelantar una regla. Entonces la regla nos dice que si los miembros de un cálculo están expresados en cierta cantidad de dígitos, en este caso toda nuestra tabla de datos está expresada en 2 dígitos, los resultados de un cálculo
deben expresarse en la misma cantidad de dígitos. Entonces, si todos estos señores tenían 2 dígitos, el resultado de nuestro promedio debe expresarse en 2 dígitos. Significa que el 5 no nos importa y debemos mirar el 2. El 2 es importante porque es la última cifra que desaparece al redondear. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si esta última cifra al redondear es 5 o mayor que 5, como 6, como 7, como 8 o como 9, entonces cuando redondeamos, este valor de acá debería sumar una unidad más, quedaría en 2,9. Pero en nuestro caso, lo que va después del 8 es un 2. Como 2 es menor que 5, entonces lo redondeamos hacia abajo, o sea, hacia el 0, y lo borramos. Por lo tanto, el promedio a 2 cifras significativas de las notas que obtuvimos el periodo pasado fue de 2,8. Perdimos. Pero ese no es nuestro problema ahora. Nuestro problema es determinar el promedio, que ya lo hicimos. Y el valor de dicho promedio fue de 2,8. Bien, no hay ningún problema con eso. De hecho, asumiría que ustedes ya habrán hecho este tipo de cálculos anteriormente y es el valor para sacar sus notas en cualquier clase. Ahora viene el asunto que nos complica la existencia, la desviación estándar. Muy bien, entonces para obtener la desviación estándar vamos a hacerlo por 3 pasos. El primero, voy a sacar la desviación estándar del modo más manual posible. Entonces, digamos que tenemos nuestros datos acá de promedio. ¿Y qué es el primer paso que nos pide la desviación estándar? El primer paso de la desviación estándar es obtener las restas de cada uno de los datos con respecto al valor promedio. Entonces voy a colocar un pequeño separador y aquí voy a colocar xi menos x rayita. Y eso significa dato menos promedio en cada una de las tomas de datos, en cada una de las réplicas. Entonces vamos a comenzar manualmente. 4 menos 2,8. Y el resultado lo vamos a expresar siempre en 2 dígitos. Resultado 1,2. Siguiente, 1,4 menos 2,8. Resultado menos 1,4. Y así con los otros 2 datos. Bien, con esto ya hemos sacado las diferencias. Ahora debemos obtener los cuadrados de dichas diferencias. Entonces voy a colocar otro rayita para segmentar esto. Y en nuestra siguiente columna lo que necesitamos es el cuadrado. ¿Eso qué significa? Que vamos a multiplicar este número por sí mismo y ese va a ser nuestro resultado. Entonces 1,2 por 1,2. Resultado 1,44. Vamos a anotar todos los decimales por el momento para no generar errores en el cálculo. 1,44. Pero el resultado final sí lo vamos a redondear. Y continuamos. 1,4, bueno, menos 1,4 por menos 1,4. Resultado 1,96. Y hacemos lo mismo con los demás datos. Bien, en estos momentos ya tenemos todas las diferencias al cuadrado. Ahora debemos ejecutar este comando de aquí que nos dice que sume desde el dato número 1, o sea, desde este, hasta el dato final, o sea, este. En consecuencia, debemos sumar 1,44 más 1,96 más 0,09 más 0,36 igual 3,85.
Y ese 385 lo vamos a dividir entre n menos 1. N menos 1 sería 3. Entonces debemos dividir todo esto entre 3. Resultado, 1,283 periódico. Y ese resultado es lo que le debemos sacar la raíz cuadrada. Vamos a buscar entonces la función raíz cuadrada de la respuesta que habíamos tenido anteriormente y la desviación estándar, por lo tanto, va a ser de 1,132843031. Nuevamente, como en el caso del promedio, vamos a expresar esto en solo dos cifras significativas. Como el 3 es menor que 5, vamos a redondear hacia el 0 y por lo tanto la desviación estándar es de 1,1. Entonces, ya no lo necesitamos y la desviación estándar es de 1,1. Este es el método manual y, por decirlo así, el método más engorroso para obtener la desviación estándar. Como es un método demasiado complicado, las calculadoras científicas ya nos lo traen de forma automatizada, e igual Excel. En Excel es incluso un proceso mucho más fácil. Entonces vamos a proceder a obtener el promedio y la desviación estándar por las funciones de la calculadora científica y por las funciones de Excel. Eso tampoco lo necesitamos. Entonces, primero vamos a hacer esto por la calculadora científica. Para usar la calculadora científica y para poder sacar los promedios y todos estos estadísticos descriptivos, primero debemos borrar todos los datos que pueda tener la calculadora insertados en sus memorias. Para hacer esto debemos buscar una función llamada clear, que es borrar. Usted la va a ubicar porque se encuentra como segunda función en letra amarilla con las letras C, L, R mayúscula. Generalmente se encuentra encima del 9 o al lado del botón de modo, que es este de acá. En nuestro modelo de calculadora Casio, la función de borrar se encuentra encima del 9 como segunda función. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a activar la segunda función con el botón llamado Shift. Presionamos una vez en Shift y luego en el 9, pero ya no va a ser 9 sino borrar. Entonces aquí le va a preguntar, ¿desea borrar? O prácticamente nos pregunta, ¿qué desea borrar? Le vamos a decir que nos borre todo. Entonces vamos a presionar el botón 3. Aquí le pregunta, ¿desea borrar todo para confirmar? Y le vamos a decir que sí, presionando el botón de igual. Aquí dice que ya nos ha borrado todas las memorias y que le presionemos en el botón AC para continuar, que es este de acá. Ya tenemos las memorias en limpio. Esto evitará que nuestros datos se mezclen con datos que vengan previamente insertados, ya sea que compró la calculadora de segunda, que heredó la de su hermano mayor, o que en alguna ocasión usted se puso a cacharrearla sin saber qué estaba haciendo. El segundo paso que debemos hacer antes de insertar los datos es asegurarnos que nuestra calculadora esté en modo estadístico y que esté en un modo estadístico de regresión lineal. Entonces nos vamos a ir a modo. Entonces aquí tenemos el botón modo separado en dos funciones, modo en blanco y setup en amarillo. Este setup amarillo solo se va a activar si usted le presiona la segunda función con el botón shift. Pero si nos vamos a modo, simplemente debemos presionar una sola vez. Modo. Aquí nos pide qué modo necesita. Le vamos a solicitar que el modo estadístico, que es la opción número 2. Y en algunas calculadoras esto ya nos va a mandar inmediatamente a la función estadística que estamos buscando. Pero en nuestro caso no funciona así. Hay varias funciones estadísticas. Vamos a solicitar que sea la función de regresión lineal, que es la opción número 2.
y en ese punto nos ofrece una tabla de datos X y Y. Solo vamos a usar la tabla de datos X y en este punto ya podemos empezar a insertar nuestros datos. Entonces vamos a comenzar 4 y le vamos a presionar igual. En este momento ya nos dice que el primer dato, o sea que X sub 1 vale 4. Y vale 0, no nos importa. Simplemente nos importa la tabla de X. Vamos con el segundo dato, 1,4 y le damos igual. Tercer dato, 2,5, le damos igual. Y el cuarto dato, 3,4 y le damos igual. Con esto ya hemos insertado los 4 datos. Con el botón de replay usted se puede desplazar por la columna para corroborar que ha digitado correctamente los datos. Esto es bastante útil, especialmente cuando a usted le piden hacer promedios de 40 o más datos. Para salir de la inserción de datos, cuando usted ha terminado, va a presionar el botón AC. Muy bien, nuestra calculadora ya tiene en su memoria los datos y ya le podemos exigir que nos ofrezca el promedio y la desviación estándar. Para hacer esto vamos a activar la segunda función Shift y nos vamos a buscar el botón que diga estadístico, STAT mayúscula. En la mayoría de las calculadoras Casio, incluso en las que son más avanzadas que la FX82, esta función estadística va a estar como segunda función del botón 1, esta de acá. Observe que aquí dice estadístico. Entonces vamos a activar segunda función 1. Segunda función 1. Ahora sí. Entonces aquí nos pide o nos ofrecen varios tipos de funciones estadísticas. Vamos a corroborar primero que la cantidad de datos que insertemos sea la apropiada. Entonces vamos a presionar el botón de 2, datos. Entonces aquí nos dice 4 datos. Ahora le vamos a pedir el promedio. Para las funciones de estadísticos descriptivos, esos generalmente se encuentran en la opción 5, varianzas. Presionamos en 5 y tenemos nuevamente el número de datos, opción número 1, promedio de la variable X, varianza de la variable X, desviación estándar de la variable X, promedio de la variable Y, varianza de la variable y desviación estándar de la variable y. Le vamos a pedir el promedio. Presionamos en 2 y le damos igual. 2,8825. Justo lo que habíamos obtenido antes de redondear el promedio. Confirmamos eso y vamos a pedirle la desviación estándar. Segunda función 1, opción número 5 y opción número 4, desviación estándar, que es la que tiene el menos 1. Le damos igual, la opción nuevamente 1,132, lo que habíamos obtenido por el método largo. Muy bien, esto fue la calculadora. ¿Cómo lo hacemos en Excel? Bien, entonces abrimos Excel. Voy a hacerle zoom para que podamos ver mejor los comandos cuando los insertemos. Lo primero que vamos a hacer es proceder a insertar los datos. Entonces, va a ser el dato 1, el 2, el 3, el 4 de la variable X. Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla de datos. Aquí vamos a pedirle el promedio y aquí vamos a pedir la desviación. La desviación estándar. Entonces, para el promedio, vamos a colocar igual para que la celda ingrese en estado de funciones matemáticas y le vamos a pedir promedio. Entonces tenemos 4 opciones de promedio, vamos a escoger la primera, el promedio simple aritmético. Para activarlo debemos colocar abrir paréntesis y ya estamos listos para seleccionar los datos a los cuales le vamos a exigir el promedio. En este punto vamos a seleccionar la tabla de datos 4, 1, 4, 2, 5 y 3, 4. Y una vez que hemos terminado de seleccionar la tabla de datos le damos Enter. 2,825.
Ahora para la desviación estándar el proceso es muy similar, pero el comando cambia. Presionamos igual y vamos a escribir la siguiente función, desvest, que es la función de desviación estándar. Abrimos el paréntesis y usted sabe que ha colocado bien la función si aquí le aparece un pequeño renglón donde están las instrucciones. Entonces en estos momentos ya estamos listos para seleccionar nuestra tabla de datos y cuando terminamos presionamos Enter. Si lo que desea es que automáticamente Excel le disminuya la cantidad de decimales, entonces va a seleccionar una de las celdas y va a buscar una de estas dos funciones. Va a elegir la que dice disminuir decimales y va a empezar a presionarla la cantidad de veces para que quede con la cantidad de decimales deseada. Como nuestra tabla de datos estaba en 2 dígitos, entonces vamos a disminuir decimales hasta que nos queden únicamente 2 dígitos. Y de este modo nos queda un promedio de 2,8 y una desviación estándar de 1,1, justo los que habíamos obtenido por el proceso manual. Simplemente que con mayor rapidez y una menor posibilidad de cometer errores. Bien, ya sabemos cómo obtener el promedio y la desviación estándar. Pero, ¿qué significa o cómo vamos a expresar esto? Estos dos datos nos van a servir para poder expresar un intervalo de confianza relacionado con la precisión. Entonces, nuestra toma de datos va a ser más precisa si la desviación estándar es más pequeña y va a ser más imprecisa si la desviación estándar es más grande. Entonces, para reportar los datos, vamos a reportar esto como un promedio más o menos la desviación estándar. Entonces, la precisión de las notas que usted tuvo en el periodo anterior fue de 2,8 más o menos 1,1. ¿Eso qué implica? Eso implica que para el 68% de los datos usted va a tener una nota inferior de 2,8 menos 1,1, resultado 1,7, 1,7, y para el 68% de los datos usted posiblemente va a obtener una nota superior de 2,8 más 1,1, 3,9. O lo que es lo mismo, para el 68% de las veces que usted obtuvo notas, estas van a estar entre 1,7 y 3,9 y en algunos casos raros va a estar por debajo o por encima de esos límites. Bien, eso es todo por la lección de esta presentación. En la siguiente vamos a ver los otros métodos para poder generar intervalos de confianza de una forma más precisa. Por el momento espero que haya preguntas, porque lo contrario vamos a pasar a los ejercicios de lápiz y papel.